En este país tratamos de comprender la nueva realidad. País ADN con Isabel Tolosa. ADN, la voz de todos para todo Chile. Muy buenos días, así es, me sonó triste eso de País ADN con Isabel Tolosa y Aldo Chapocase. No, estoy sola hoy día, estoy triste pero no abandonada, diré. Aldo está con unos trámites, fíjense que va a conseguir la nacionalidad italiana para sus hijos y lo llamaron de la embajada, cosa que yo creo que es un sueño para él, así que se nos fue. Estoy hoy día con Victoria Paz, economista, Victoria fundadora de Poder Económico. Hola Victoria, Instagram. ¿Cómo estás? Hola. En Instagram. Pasando el dato. Estoy con José Roa, abogado, hoy día director de la Fundación Chile 21. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Y estamos con Rodrigo de la Riva, que él es sociólogo de Activa Research. Rodrigo se incorporó hace poco al panel y hoy día está en Lima. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Isabel, muy bien, muchas gracias. Espero poder tener buena conexión y poder conversar acá con ustedes. Así ¿En que qué andas en Lima? ¿En qué andas allá? Nosotros estamos acá lanzando la segunda versión del índice de experiencia de clientes de empresas de Perú y tenemos un evento mañana donde vamos a premiar a las 18 mejores empresas en experiencia de servicio a sus clientes, con Activa y con la Universidad Adolfo Ibáñez. Mira, interesante, vamos a conversar. ¿Cómo llegaste hoy día, ayer? ¿Cuándo llegaste a Perú? Viajé anoche en un horario bien atravesado, llegué acá a la 1 de la mañana de Perú, pero bien, ¿no? Pero bien, ya aquí funcionando, ¿no? Con dos horitas menos acá. Sí, pues, eso te despertamos temprano hoy día. Así es que muchas gracias por estar acá en País ADN. Les estaba contando aquí a José y a Victoria que Aldo hoy día no está con un día de trámites para sacar la nacionalidad italiana, lo cual seguramente mañana nos va a tener muchos detalles que contar de la fila que hizo, la cola que hizo, cómo lo trataron, etcétera. Así es que vamos a comenzar País ADN. Tenemos muchos temas de conversación que están en la mesa. Temas, yo diría más bien complejos desde el punto de vista económico. Me gustaría como comenzar abordando al tiro este tipo de temas, porque tenemos la encuesta de Paz Ciudadana con el tema de la seguridad, tenemos el 57% de los chilenos está endeudado. Tenemos además la cifra del desempleo hoy día temprano en la mañana, está complejo. Quiero partir por la encuesta de Paz Ciudadana, que sin duda afecta el diario vivir, afecta cómo nos vamos comportando en sociedad. Hay que decir que en esta encuesta, por primera vez, y aquí de donde viene el dato un poco preocupante, hay un 28% de percepción de temor y miedo. O sea, eso es primera vez que tenemos miedo. Vamos a ir desglosando esta encuesta de a poco, la encuesta de Paz Ciudadana, pero yo quisiera partir preguntándoles a ustedes, para iniciar la reflexión y que vamos conversando, ¿cómo se va a desarrollar una sociedad que tiene tanto miedo? A inseguridad. Si bien las cifras son alarmantes, pero cuando uno compara con años anteriores no son tan desbordadas, digamos, pero sigue siendo una percepción alta. Entonces, ¿cómo hacemos que esta sociedad funcione o se desarrolle con este nivel de miedo que hay hoy día en la población? ¿Quién quiere partir? O sea, hay varias cosas que decir respecto a esta encuesta. Primero, que los resultados no son muy distintos de la ENUSC, y que básicamente lo que muestran es con bemoles, pero en general uno diría la actividad delictual está más o menos estable, pero la sensación de temor está creciendo. Y el temor o el miedo, bueno, es algo evolutivo. O sea, si yo me encuentro frente a un león, es bueno que sienta miedo y porque eso me va a ayudar a sobrevivir. Pero no es razonable cuando se trata de un perrito chihuahua chiquitito, digamos, y que yo escucho algo y creo que es un león. Entonces, más bien las preguntas, ¿por qué se desacoplan estas dos tendencias, ¿cierto? Delitos que están más o menos estables y sensación de temor que está aumentando. Y ahí hay hipótesis, ¿cierto? Una hipótesis puede tener que ver con la evolución que han tenido los homicidios en Chile, que han cambiado de, comillas, así como crimen de personas que conocías, que se juntan a un cumpleaños, un asado, terminan borrachos y terminan con una persona muerta producto de una discusión,
que usualmente es con cosas que están a la mano, ¿cierto? Una botella, un cuchillo, lo que sea, a crímenes que han sido más bien más violentos, donde las personas no son conocidas y por lo tanto obedecen más bien a lógicas de crimen de banda o crimen un poco más organizado. Y eso probablemente junto con que eso es noticia, ¿cierto? En parte porque es distinto a lo que estábamos acostumbrados a vivir, eso puede tener un impacto sobre esta percepción de inseguridad, ¿cierto? Que está desacoplado de mi experiencia cotidiana concreta, pero sí respecto de mis prevenciones, de mis temores, de mis sustos, y una probabilidad tiene que ver, una hipótesis tiene que ver con eso. Yo, mira, de este tema, tres cosas que me gustaría destacar. Una, no me llama la atención, lo encuentro que solo refleja obviamente lo que las personas dicen que es su prioridad. O sea, en el fondo dicen que su prioridad es la seguridad, efectivamente el miedo se dispara. Pero las mujeres tienen 35,4% versus el 28%. Exacto. Entonces, yo entiendo quizá que la ENUSC, pero no todo se denuncia, y la sensación de miedo no tiene necesariamente que ver con... Mira, yo lo he pensado harto. Yo cuando era más joven caminaba mucho, era de las que caminaba sin ningún temor. Me gustaba mucho eso, no tenía temores en la calle. Ahora sí me da miedo. Y puede que no tenga ninguna racionalidad, que efectivamente quizás lo veo más en las noticias, quizás los índices están igual, no tengo idea. Pero sí me pasa, no sé a ti, o no sé si alguna auditora que nos esté escuchando, sí me da más miedo. Entonces quizás hay un tema de género también, y lo encuentro peligroso como sociedad empezar a tener miedo, como no habitar el espacio urbano. O sea, al final eso es el miedo, yo creo, de la delincuencia, que tú tienes miedo de estar en los lugares comunes, de estar en los lugares que son de todos. Entonces te empiezas a aislar. Me tocó estar y lo segundo que quería decir, a mí me tocó estar en una comisión asesora presidencial de cohesión social, con pura gente muy capa. ¿Y tú? Y bueno, yo ahí. y claro, el tema de la cohesión social era impresionante. Tú veías los números, la gente que la confianza que tienen las personas en los otros estaba como en 11%, muchos índices de cuando tú necesitas algo, a quién puedes recurrir, bajísimo. Entonces, al final son esas redes las que se empiezan a perder y que tú empiezas a tener miedo porque el espacio general es mucho más amenazante y te vuelves a tu casa, en el fondo, como que te encierras y empieza el tema de poner rejas cada vez más altas y poner alarmas cada vez más ruidosas, y al final lo que hay que hacer es volver a recuperar el espacio. Ahora, antes de pasar a Rodrigo, porque voy a volver a hacer la pregunta, porque me imagino que desde la sociología, desde la encuesta, podemos hacer un análisis, Rodrigo, de cómo se desarrolla una sociedad con miedo. Pero pensando en lo que estás diciendo, Victoria, y lo que decía José también un poco, esto no es muy distinto a lo que percibe todas las mujeres y todas las personas en esta encuesta, porque hay, fíjate, un 59% de los encuestados declaró haber reforzado la seguridad en su casa, un 71% dijo que ha dejado de salir a ciertas horas, o sea, de frentón ha cambiado su hábito, y un 75% ha dejado de ir a ciertos lugares para prevenir ser víctima de la delincuencia. Entonces, eso es como vivir con miedo, de alguna manera vivir y cambiar tus hábitos. Por eso yo hago la pregunta de cómo es vivir en una sociedad con miedo. Sí, hay solo un par de notas a propósito de los datos de la encuesta. La gente que ha sido víctima de delitos tiene un miedo más alto y toma más acciones, ¿cierto? La gente que no ha sido víctima de delitos tiene un temor más bajo y toma menos acciones. Y las mujeres versus los hombres tienen una mayor sensación de miedo, y ahí hay un tema que por supuesto hay que mirar, porque ese miedo puede paralizar y puede dejarnos encerrados en nuestras casas. Exacto. ¿Rodrigo? Sí, mira, todos los estudios y todas estas encuestas hay que mirarlas con claridad desde la historia que tienen, el tracking histórico. Esta es una encuesta que parte del año 2000, ¿no? Y yo diría que desde más o menos el 2003 hasta 2014, el porcentaje de personas que declaraban que habían vivido alguna situación de robo o había sido víctima de al menos de un intento de robo, ellos o familiares, siempre estaba sobre el 40%, 37 a 40%, es decir, 4 de cada 10 personas declaraban haber sido víctimas.
Hoy, ese indicador, si bien va subiendo respecto del periodo de pandemia, que es el 2020, donde baja a 27%, hoy día está en 32, 33%. 32%, ¿no? Claro. O sea, sí, por eso yo decía que las cifras son, si uno las empieza a comparar, no son distintas, pero la percepción es la que sube, ¿no? Es que el tema es ese, es la connotación de los actuales delitos. Hoy día, efectivamente, hay un incremento de la tasa de homicidios, lo conversábamos en el programa pasado. Ese es un punto importante, producto de que hoy día, por ahí bien lo decía José, hoy día los homicidios no se producen por una riña callejera, que era lo habitual, sino que hoy día se producen principalmente por uso de armas de fuego. Y hay un número de armas de fuego a disponibilidad, ¿no es cierto?, de todo el mundo delictual, que es muy alto y que sin duda debe controlarse. Más también decíamos la vez pasada que de todas las armas incautadas, y ese es el problema que tenemos, 80% de ellos son inscritas legalmente, por tanto se desvían del sistema legal hacia el mundo delictual. ¿Y qué produce eso? Eso produce este desacople, ¿no?, de que baja de alguna manera o es un número menor que la serie histórica de personas que declaran haber sido víctimas de robo, pero se incrementa el nivel de miedo a este 28% de personas que declaran que hoy día tienen más miedo porque los delitos son más violentos, y esa es la razón que hay detrás, ¿no es cierto?, de esta percepción y situación de miedo que vive la población. Mucho más, como ahí se dijo también, en las mujeres, en los grupos de alguna manera. Eso yo creo que es importante más vulnerable. En el fondo, claro, está el número, es como cuando uno dice número versus intensidad, porque antes tú escuchabas mucho que te cartereaban. No, es molesto, andas más pendiente, pero a mí al menos, hoy uno no puede hablar desde la experiencia personal, pero yo creo que a la mayoría de la gente le daba menos miedo que te cartereen. En el fondo ibas en el metro y de repente te das vuelta y te das cuenta que no tenís la billetera, los anteojos, pero eso no genera tanto miedo en el fondo. Es como, oye, hay que estar atento al lanzazo en el metro, pero sí la intensidad. Si te dicen puedes ir por la calle y te van a agarrar a balazo, o te van a hacer un portonazo, o te van a encerrar en la autopista, la intensidad del delito te da mucho más miedo. Entonces da lo mismo que sea 10 igual a 10 anteriores, porque antes te generaba molestia y pucha, me robaron en el metro, me quitaron los anteojos en la calle, como que eran no te daba tanto miedo, yo siento. Esto es temor. Entonces andar con miedo es yo siento que lo que les decía, te ahuyenta de los espacios, y eso yo encuentro que es terrible, porque al final el delincuente se apodera del espacio público y las personas se encierran, y al final los niños en las plazas se toman como por personas, no sé, con otros temas, y las personas que deberían estar en las plazas no pueden estar. Comienzas a cambiar tus hábitos en la ciudad. Eso yo lo encuentro impresionante. O sea, que las personas prefieren entrar un poco más tarde a la pega, porque a ciertas horas no quieren caminar muy por oscuro, la calle. Porque no hay buen transporte público a determinadas horas. Ahora, yo quisiera llevarlos a la política pública en este aspecto, porque hemos tenido discursos bien contundentes sobre el tema de la delincuencia. El gobierno ha hecho un esfuerzo grande por ponerlo como prioridad. Ahora en el presupuesto se ha notado, digamos, yo podría decir que hay una mesa sectorial que está trabajando. Yo creo que como nunca a lo mejor se ha tomado la agenda y el gobierno ha respondido. Sin embargo, aquí viene un tema complejo. ¿Cómo debe manejarse un gobierno para mejorar la percepción del temor? No necesariamente hacerse cargo, porque se están haciendo cargo. Entonces, ¿cómo mejoras la percepción del temor? Sí, bueno, esa distinción es súper importante, porque hay que hacerse cargo de dos fenómenos que son distintos, ¿cierto? Y que no necesariamente está vinculado uno con el otro. Y respecto a la sensación de temor, yo diría que es algo que hay que estudiar bien, y particularmente respecto de el tratamiento comunicacional que se le da a los delitos. Hay regulaciones de otros países donde ciertos delitos no salen en televisión, sea por regulación o por autorregulación de los medios de comunicación. No le dan espacio.
precisamente porque son conscientes de los modelos a imitar, del impacto que tiene esto en la sociedad. Y yo creo que es una conversación que nosotros tenemos pendiente. En general nos cuesta hablar de esto, porque como se puede censura. Exacto, se confunde ¿Cierto? con No, la esto es censura, con la libertad de expresión, con perseguir la verdad, porque los hechos están pasando. Claro, pero la libertad de expresión supone buena información. Una desinformación, una información parcial, desinforma e impide ejercer el derecho a la libre elección. Entonces, no es cualquier información. Efectivamente existe libertad de expresión, pero tu libertad de expresión, mi libertad de expresión supone que nos informamos adecuadamente. ¿Libertad de expresión parcial se puede entender como solo dar este tipo de noticias? Por ejemplo, ¿cierto? O sea, piensa tú en estos efectos cámara, efectos eco, ¿cierto? Lo que pasa en redes sociales con los algoritmos, en que uno después empieza a escuchar solo las cosas que uno ve, ¿cierto? Las cosas que uno está de acuerdo, y la verdad es que te informas parcialmente. Esto es como cuando uno ve solamente las publicaciones de los amigos, ¿cierto? Y uno tiende a estar de acuerdo con sus amigos, ¿cierto? Y cree que el mundo funciona de una cierta manera. Entonces, claro, la inteligencia artificial, los algoritmos están poniendo en riesgo también parte de esta información un poco más general que nos permite ponderar adecuadamente estos fenómenos. Y yo creo que es una conversación que, como es difícil, la hemos evitado, y yo creo que sería bueno enfrentarla, pero particularmente viendo cómo se ve en otras partes también. ¿Por qué en otros países nórdicos hay delitos que no salen en televisión? Es una buena pregunta, es decir, ellos son de una cultura muy distinta a la nuestra, no tienen un sistema liberal, democrático, o sea, en general, comillas, en el mundo somos primos hermanos, somos relativamente parecidos. O podríamos discutir a propósito, no sé, yo a veces prendo la televisión y veo unos verdaderos tutoriales sobre cómo cometer el delito, porque están comentando y dicen, ¿y cómo no sé si se acuerdan cuando robaban cajero automático, sí, ¿cierto? ¿Y qué es el método del oxicorte? Y salió un experto contando cuál era el método, pero el que no sabía y que se quería dedicar a eso, aprendía ahí por televisión abierta. ¿Y cuál es el método de saturación? Y aparecía otro experto y contaba cómo se hacía. Entonces los que no sabíamos, aprendíamos cuál era el mecanismo. Entonces, claro, yo creo que también hay que ser consciente de los efectos de esas comunicaciones. No se trata de ocultar la realidad, se trata de generar una sociedad sana para todos. Rodrigo. Yo coincido plenamente con José en términos de que tiene que haber un equilibrio, o sea, respetando la libertad de prensa, primero, pero como responsabilidad de los medios tiene que haber un equilibrio en términos de qué contenidos mostramos, ¿no? Uno enciende las noticias hoy día y en todos los canales parte principalmente con toda la noticia policial y delictual. Y la población se ve expuesta a toda esa información, y evidentemente que los miedos se exacerban porque la televisión hace eco de una situación particular y la muestra como una situación general que afecta a toda la sociedad. Pero cuando vamos a los números vemos que no afecta a toda la sociedad, afecta a 3 de 10 personas. Quisiéramos que fuera menos, sin duda. Esa información hay que darla, hay que comunicarla con la responsabilidad que conlleva, de manera tal de no dar ejemplos, como decía José, de cómo cometer un delito, pero hay que contrarrestarla con todas aquellas medidas que dicen relación con la política pública, de las acciones que se están llevando a cabo para reducir estos hechos de delincuencia. O sea, hay que darle preponderancia, por ejemplo, al hecho de que hoy día hay más presupuesto a las policías y otras instituciones competentes. Eso es un hecho. Hay que dar cuenta de aquello. Entiendo que se está renovando toda la flota de vehículos policiales a carabineros, ¿no? Eso es una noticia importante que hay que comunicar. Hay que dar cuenta de los recursos que se entregan a los municipios para iniciativas de prevención y refuerzo de la vigilancia, que también está dentro del programa. Hay acciones en barrios prioritarios, ¿no? Un evento que a mí me pareció muy bien, que fue toda la intervención que se hizo en el barrio Meix, que después de años en los que estaban en una situación irregular con comercio ambulante y principalmente con el ambiente que genera el comercio ambulante, que era de mucha banda delictual ahí, se interviene, se mejora, y el habitante del barrio agradece enormemente que por fin nuevamente el transporte público opera con regularidad en la zona. Eso hay que comunicarlo, eso es una muy buena noticia de recuperación del espacio público por parte de la ciudadanía. Hay que dar ese ejemplo. Y por ejemplo también, ya lo habíamos hablado, todas las políticas de control del contrabando de armas.
del ingreso ilegal de armas al país, y sobre todo el principal problema es el desvío de armas legales, ¿no? Que ahí está el problema. En esta misma encuesta de Paz Ciudadana, muy poca gente está dispuesta a comprar un arma para combatir el delito, algo así como el 3%, lo cual a mí me parece una buena noticia, ¿no? No podemos ver como solución armarnos para defendernos de la delincuencia, ¿no? Hay organismos legales y tienen la legitimidad para ejercer el poder coactivo, ¿no es cierto?, para controlar el delito. Esos son las policías principalmente, y es ahí donde tenemos que poner los esfuerzos. Hoy día también entiendo que está en elaboración una política nacional contra el crimen organizado. Excelente, porque el crimen organizado ha llegado a Chile, ¿no es cierto?, lo decíamos, por estos carteles internacionales, el más resonado el último tiempo, el Tren de Aragua, ¿no? Pero también estaba Nuevo Jalisco, ¿no?, por ejemplo, y llegan ya no como un país de tránsito, como se decía antes, para la droga, para el tráfico de droga, sino como un nuevo mercado, porque en Chile hay altísimos consumos de droga, ¿no? Somos el segundo país de consumo de marihuana después de Israel, somos uno de los primeros de consumo de cocaína, y por tanto para el tráfico de droga es un mercado hoy día atractivo, más que los precios en Chile de esas drogas son más altos de la región. Entonces hay que establecer una política nacional contra el crimen organizado que está en elaboración, y es una de las medidas. Y una última política importante es focalizar la inversión especial de zona norte, el plan Nuestro Norte, ¿no? Donde también ahí se refuerzan las policías con tecnología principalmente, con herramientas que le permitan controlar los pasos fronterizos, que tenemos una frontera enorme que es muy difícil de controlar, y por el mar también. Entiendo que la Policía Marítima también está recibiendo aporte, y la macrozona sur, sin ir más lejos, ahí está en discusión el tema del estado de excepción, pero el estado de excepción es la medida actual que permite tener bajo control los temas, por ejemplo, allá de las disputas por tráfico de madera y robo de madera que se están dando. Victoria Paz. Sí, bueno, yo sé que quieres ir cerrando este tema para pasar a otro, Isa, así que muy cortito. Yo creo que es bueno, uno, que ayer en la comida de la SOFOFA el presidente Boric también lo destacó como tema prioritario. La ministra Carolina Toá ha dicho que se necesita un acuerdo transversal. Yo creo que hay harto acuerdo, por lo menos, en que es un tema de prioridad número uno para la ciudadanía, para que funcionen las instituciones. El tema de seguridad y de percepción y de, en el fondo, delincuencia, al final también es narcotráfico, todo lo que hemos hablado, te impide funcionar bien como sociedad desde las instituciones hacia arriba. Entonces yo creo que por lo menos hay un diagnóstico muy consensuado y se está avanzando en las formas de atacarlo. Y yo creo que ahí también es muy importante. A mí siempre me vuelve una vez que alguien me dijo, oye, por algo uno le da el legítimo derecho de uso de la fuerza al Estado. En el fondo, el que tiene que velar porque tiene la legitimidad de usar la fuerza es el Estado, es el único que en el fondo debería hacerlo. Necesita la colaboración de otros, por supuesto. No puede actuar solo, necesita, en la parte de las autopistas tiene que actuar con las autopistas, en la parte de los supermercados tiene que actuar con los supermercados o con los bancos a la salida, pero el único que tiene el legítimo uso de la fuerza en una sociedad es el Estado, y es importante que se mantenga así. Si cada uno empieza a defenderse solo, obviamente termina siendo la ley de la selva, y ahí sí que hay un caos. Entonces yo creo que recordar constantemente que el uso de la fuerza es exclusivo del Estado y que uno se lo delega y por lo tanto tiene derecho también a pedir que funcione, es un recordatorio muy importante de por qué se está pidiendo. Bueno, ayer en la SOFOFA, por lado y lado, porque Richard von Appen, que es el director, ¿no es cierto?, el presidente, él fue súper claro, pedirle que las policías tengan más atribuciones, y el presidente le responde claramente, como un carabinero tiene todo nuestro respaldo, porque el uso proporcional de la fuerza es parte del ejercicio del Estado de Derecho. O sea, es como un discurso súper contundente, y ahí yo me quiero sumar, José, mira, no está Aldo para que me apure, así que puedo hacer las preguntas, pero porque en el fondo no es solo un tema de los medios de comunicación, también es qué comunica la autoridad. Y cómo comunican que se están resolviendo el tema, que estoy haciendo, que están pasando cosas, que estoy deteniendo a las personas involucradas, que estoy tomando medidas en el fondo.
Por supuesto, y los actores políticos en general, ¿cierto? Uno podría, una mirada un poquito más larga, uno podría decir que la seguridad se transformó en una suerte de botín de campaña, ¿cierto? Y el que estaba en oposición criticaba al que estaba en el gobierno, y yo creo que hemos llegado al momento de decir que esto debería ser más bien una política de Estado y hay que dejar eso de lado para la política chica, ¿cierto? Y preocuparnos en serio estos dos temas, estos dos fenómenos, percepción de inseguridad y por supuesto delito. Ahora, también es complejo para la autoridad porque una autoridad no, entre comillas no puede celebrar, ¿cierto?, la baja de los índices, porque la verdad es que mientras una persona sea víctima hay un trabajo que hacer y hay alguien por quien preocuparse. Entonces eso también tiene que ver con los tonos, ¿cierto? A propósito de subió, bajó, las autoridades, etcétera, y transformar esto de nuevo de vuelta a la arena política. Y yo lo último que comentaría a propósito de eso, hay, claro, mucha pedagogía que hacer. La ministra Toá, a propósito de sus declaraciones, hizo pedagogía y uno se da cuenta que eso era necesario y que eso como que va haciendo distinciones que son necesarias hacer a propósito del monopolio del uso de la fuerza por parte de las policías, que es una de las bases de nuestra democracia. Un buen uso, un uso proporcional, un uso legítimo, un uso legal, un uso de las condiciones que la ley permite, y por supuesto que supone también que el mal uso evidentemente tiene que ser sancionado, hay que tener protocolos claros, sistemas de acusación cuando los actores cometen errores. Uh-huh. Bien, vamos a hacer una pausa. ¿Ven que no está Aldina y me reta? Ya me habría retado, estoy súper pasada, pero no importa. Vamos a volver después de la pausa y nos vamos a meter en el tema del Banco Central, ¿les parece? Todo lo que pasó ayer con la encuesta de los chilenos endeudados. Creo que me parece que es un buen tema para abordar, porque lo queramos o no, se mezcla con la seguridad también. Con 34 seguimos haciendo País ADN con Victoria Paz, con José Roa y con Rodrigo de la Riva desde Lima. Hoy día he hecho todo lo que Aldo no me deja hacer. Me paso, converso en los comerciales, todas las cosas que me he estado porfiada hoy día. Pero no le cuenten, porfa. No le cuenten. Bueno, dejamos anunciado un tema. Estábamos conversando en el primer bloque sobre seguridad y sin duda que el tema económico, el tema inflacionario, los problemas económicos del costo de la vida también le pegan a la delincuencia y muchas veces están asociados, ¿no? En todos los sentidos, el aumento del comercio ambulante, lo que pasa alrededor del comercio ambulante, los empleos informales, etcétera. Pero ayer otra encuesta, hoy día estamos buenos para la encuesta, también nos dejó preocupados, una encuesta del Banco Central, que el 57% de los chilenos está endeudado y destina el 20% de sus sueldos a pagar deuda. Esto además se suma a otras cifras que han salido durante la semana del aumento de campamento. Tenemos además la cantidad de gente que está dejando de pagar medicamentos porque no le alcanza la plata, o que está reemplazando alimentos por medicamentos. Allá estamos en una precariedad máxima. Y desde esa perspectiva me gustaría conversar con ustedes, obviamente, cómo salimos de esta. ¿Qué se necesita de parte del Estado, de parte de las políticas públicas para poder paliar este problema que tenemos, que no es chileno, es mundial, digamos? Uh-huh. Así es global el problema, pero evidentemente nos interesa qué es lo que sucede en nuestro ámbito local. Lo más relevante de esta encuesta, que creo que releva un hecho importante, que es que el consumo de los hogares en Chile representa el 61% del PIB. De ahí que es muy relevante cuál es el nivel de ingreso que tengan los hogares en Chile. Esta encuesta da como resultado que la mediana de ingreso, es decir, el punto donde se divide la población entre 50 y 50, la mediana de ingreso de hogares, es de 1.138.000 pesos, ¿no? Según esta encuesta, que fue hecha, y este es un punto importante, en 2021, donde teníamos menos inflación, ¿no? Llegamos a un 7%, hoy día estamos en un 12%, pero además considera todos los subsidios que el Estado entregó en periodo de pandemia, por tanto hubo más ingresos en los hogares, y es por eso que se releva aquí que hubo un incremento. Ahora, los grandes números esconden las diferencias, ¿no? Ese 1.138.000 pesos de ingreso en un hogar que promedio tiene 3,94 personas, es el tope máximo de ese 50%. Por tanto, tenemos que pensar
hacia abajo los percentiles, ¿no es cierto?, de menores ingresos. ¿Cómo está siendo la capacidad de consumo que tienen esas familias? Si efectivamente alcanza para llegar a fin de mes, ¿no? Eso es como el principal punto. Hay otra encuesta que desarrolla el INE, que es súper bueno estar mirando estas encuestas cruzadas, ¿no? Que es la encuesta suplementaria de ingresos, que también es del 2021, que lo lleva a nivel de personas, donde habla de que la media mensual de las personas que están trabajando es de 681.000 pesos. Si suponemos que son en promedio 2 personas las que trabajan en el hogar, llegamos a ese mismo número, ¿no? Al número de la mediana que da el INE. Pero el ingreso mediano de los ocupados aquí ya a nivel de personas, solo los que están trabajando, baja a 457.000 pesos. Yo los invito a hacer la cuenta de cuánto significa el gasto cotidiano en alimentación, en vestuario, en educación, y multipliquémoslo por 30. Si es que 457.000 pesos para una persona que potencialmente puede vivir sola, ¿no? La gente que vive en familia, en hogares o comparte presupuesto, le es más llevadero, pero hay gente que vive el mes con un ingreso de 457.000 pesos. Y eso quizás hoy día es un problema, sobre todo, y me remito a una tercera encuesta, que es la de presupuestos familiares, que se hizo el 2018 por INE, que hoy día, entiendo, se está actualizando, pero ya en el 2018, saquen la cuenta, el gasto promedio del hogar, la plata que sale del hogar mensualmente es de 1.121.000 pesos, versus esos 1.138.000 pesos. Estamos neteados en el promedio, ¿no? Lo que ingresa se gasta todo, no queda nada, la capacidad de ahorro es muy baja, ¿no? Aun cuando hay algunos que declaran, que es un porcentaje en esta encuesta del Banco Central, como el 34% que declara que puede ahorrar. Y solo para cerrar, nosotros hacemos un seguimiento con una consulta directa en el pulso respecto a si los ingresos y gastos del hogar le alcanzan para cubrir los gastos del mes. Hoy día dice, solo el 12% dice que le alcanza y le queda algo para ahorrar. El 12% de todos los hogares chilenos le alcanza y le queda algo para ahorrar. Un 46,6% le alcanza justo, y efectivamente es un indicador que va a la baja. Ojo, hoy día un 38% dice que definitivamente no le alcanza. Por tanto, son buenos datos estos promedios y estas medianas de ingresos, pero hay que mirar las particularidades de la población. Hay población que requiere política social, sobre todo en lo que refiere a un aporte del Estado mediante el mecanismo de subsidio para poder llegar a fin de mes con todo lo que necesita para su hogar y sus integrantes. Me quería complementar la noticia que están comentando de la deuda, porque esta semana también salió otro estudio que habla del retail no bancario. El retail no quiero decir marcas, pero es como multitiendas que te prestan plata, no con un banco, sino que como con la tarjeta de la multitienda. Como con avance, en efectivo, claro, sí. Ese tipo de cosas. Y lo que salía era que está en su mayor punto desde el 2016, en el fondo la deuda que tienen las personas con este tipo de préstamo del retail no bancario. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que la deuda en sí misma, la deuda en sí misma no es mala. Tener deuda no es malo en sí mismo. Tú puedes tener una deuda sostenible, que se llama, que en el fondo tú... Claro, no es malo mientras la puedas pagar, digamos, en el fondo. Uno, mientras la puedas pagar, mientras no represente, ojalá, nunca más del 30% de tus ingresos, la deuda general que tienes, ya sea por como hipotecario, deudas de consumo, lo que sea, pero que tengas una deuda sostenible. Entonces, la deuda en sí misma no es mala. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este tema del retail no bancario, que yo creo que eso es lo que más hace falta, tú puedes llegar a pagar tasas de 36% anual. O sea, en el fondo terminas pagando mucho más de lo que pediste. ¿Y por qué? Porque apunta a personas que tienen más riesgo en el fondo. Que el banco probablemente no le da un préstamo, entonces acuden a estos lugares. Bueno, ahí José sabe harto de ese tema, pero en el fondo las tasas son muy altas. Entonces ahí yo creo que es muy importante que las personas se informen. Hay deuda que es más cara que otra, básicamente. Si tú estás endeudado en tu tarjeta, si estás endeudado en tu línea de crédito, esa deuda probablemente es mucho más cara que si quizá pides un crédito que consolide todo y pagas eso. Porque si tú quedas debiendo la tarjeta de crédito, no pagas el mínimo, no pagas lo que tienes que pagar,
esa tasa de interés es muy alta, te empieza a pegar muy duro. Entonces, yo creo que las personas necesitan, obviamente hay un tema de recursos, lo que hablaba recién. Echarle mano a lo que puedo, claro. Claro, hablaba recién Rodrigo, que hay un tema de recursos, de desempleo, pero si ya estás, es muy importante que las personas se informen, porque hay deudas que son más caras que otras. Entonces tú primero tienes que sanear la deuda cara para tratar de salir, porque si no al final estás solo pagando intereses y terminas pagando muchos intereses y no saliendo de la deuda. Entonces yo creo que es importante ver dónde, porque por eso me llamó la atención lo del retail, no bancario, que en el fondo la deuda, puedes tener una deuda que sea sostenible, lograste comprar, no sé, tu departamento a 20 años, esa deuda no es mala. Pero si estás endeudado en tarjetas hasta el cogote, esa deuda probablemente sí es mucho más mala. Sí, una buena regla entre paréntesis es, si lo que estás comprando dura menos que las cuotas que vas a pagar, es una mala decisión. O sea, una casa dura más que 20, 30 años, entonces uno dice, pedimos crédito hipotecario. El refrigerador, la cocina, la lavadora, uno dice, ya eso dura más de un año, entonces lo puedo pagar en 12 cuotas. La mía tiene 21, les quiero decir, mi lavadora. Las antiguas. Las antiguas. Y eso permite adelantar el consumo a través del tiempo, ¿cierto? No ahorro para tener la lavadora en un año más, la tengo hoy día y la voy pagando durante un año. Pero al revés, pues si voy a pagar en cuotas la comida, que dura un día, una semana, un mes, eso significa que estamos en problemas. Y de hecho la encuesta dice, un poquito más del 20% de la gente dice que tiene mucha deuda. O sea, sensación subjetiva, a propósito de me cuesta llegar a final de mes. Y 1 cada 5 familias chilenas es harto, ¿no? Entonces, sí, claro, uno puede decir, no, en términos generales, es sano, pero 1 de cada 5 familias yo encuentro que es mucho. Entonces hay que preocuparse de esa 1 de cada 5 familias. Eso es lo que yo diría, que es la gente que está sobreendeudada, o sea, que tiene más deuda a la que puede pagar buenamente. Y respecto de ellos hay que tener políticas muy especiales. Y a propósito de lo que decía Victoria... Es que ahí me quería meter. Sí. ¿Qué tipo de políticas especiales para esas personas? Bueno, lo primero que yo diría es el crédito responsable, ¿cierto? Porque si tú le prestas plata a quien no la puede pagar, podríamos definirlo como un crédito irresponsable. Ya, pero tú ahí tendrías que sancionar a quien te presta plata de manera irresponsable. Por ejemplo, porque si no, tú privatizas la ganancia y socializas las pérdidas. Una persona que termina sobreendeudada termina en el sistema de protección social que financiamos todos los chilenos. Y mientras tanto, el privado, ¿qué es lo que hace? Privatiza esas ganancias. Alguien puede decir, bueno, pero si no le pagan el crédito, está bien. Pero hay algo de responsabilidad también en esa actuación. Y yo creo que es algo que hay que mirar. Deuda, pago mínimo. Yo diría pago mínimo, deuda vitalicia. Si no pagas el mínimo, por cierto que esa deuda no se va a sanear nunca. Si pagas el mínimo, es probable que no termines de pagar nunca. Las deudas más caras son las famosas líneas de crédito y crédito rotativo. O sea, mire, línea de crédito, crédito rotativo. Aunque no entienda de qué se trate, en general son los créditos más caros. Los créditos en cuotas tienden a ser créditos más baratos. Cuando uno paga esto con el pago mínimo, la verdad es que eso va a ser una deuda vitalicia, que es una mochila que no se acaba nunca, ¿cierto? Y por lo tanto uno podría también regular los pagos mínimos de manera que el pago mínimo tenga siempre un porcentaje mínimo de capital para que las deudas no sean vitalicias. Yo creo que hay un conjunto de cosas que se pueden hacer, pero yo diría lo principal es poner esta luz de alerta sobre esta 1 cada 5 familias que lo están pasando mal, ¿cierto? Está bien, hay que mirar los datos agregados sobre la buena salud de la economía, etcétera, etcétera, pero también hay que mirar los datos que están en los márgenes, 20%, bastante más que un margen, y preocuparse de ellos en particular porque es gente que lo está pasando mal. Victoria Paz. No, hay muy cortito, tú sabes que nos gusta poner el foco de género en estas conversaciones. Yo estaba mirando unos números hace poco y el tema financiero, el agobio por las deudas, en las mujeres era 46% que decía que le afectaba su salud mental versus 38% de los hombres. Entonces también hay un tema de género ahí que hay que ponerle atención. Y de lo que hay que hacer, yo efectivamente creo que hay varias cosas que también se están implementando, están sacando medidas, nuevamente la focalización, y hay cosas que yo creo que no hay que hacer y que están empezando a salir porque cuando pasan estas cosas, la economía se viene difícil, la deuda está alta, es como hay un momento de tormenta un poquito perfecta ahora, y empiezan a salir ideas creativas, entre comillas, que son muy malas.
Y yo creo cuáles? que eso es muy importante. Yo he leído Una, tres por lo menos. últimamente muy malas. Una, sacarle el IVA a todo. Sacarle el IVA a todo no tiene sentido. Tú no puedes dejar... El IVA te permite recaudar. Entonces, si tú le sacas a todo, estás beneficiando a los que no lo necesitan tanto y a los que lo necesitan mucho. Y tú tienes que focalizarte en los que lo necesitan mucho. Entonces, idea creativa número 1, yo no coincido con esas ideas. Creo que es mucho más eficiente, creo que lo comentamos el otro día, devolver el IVA como un subsidio focalizado. Tú recaudas y después a las familias que más lo necesitan se lo devuelves. Es difícil de calcular, pero puedes hacer una estimación. En el fondo, mira, el IVA de la canasta básica es tanto, te lo devuelvo. Más que bajarle, no sé, el pan en comunas acomodadas. ¿Por qué? Hazlo, devuélveselo a las personas. Otra idea muy mala que escuché es fijación de precios, que eso yo creo que está demostrado en la historia económica, que la fijación de precios solo lleva a que haya menos cosas y que empiece a haber mercado negro. Entonces, idea 2, muy mala que escuché. Y idea 3, pésima que escuché, es un nuevo retiro, que es como decir, oye, estamos con la inflación hasta el cogote, tratando de bajarla con las tasas del Banco Central muy altas, porque es el remedio que tienes que meter para una enfermedad que se llama inflación, y tú quieres meter un nuevo retiro que además cada vez beneficia a menos personas. Entonces, esas 3 ideas son muy malas y las quería decir. Rodrigo, voy a ir contigo porque te quiero llevar al tema de la política pública, qué hacer, ¿no? Pero quiero poner un par de datos que es interesante, porque en esta encuesta del Banco Central que ayer Rosana Costa presentó, que es la directora, el 42% tiene deudas de consumo, el 19,4% son hipotecarias, el 12,5% representan a educación. Eso me llamó mucho la atención. O sea, aquí tenemos padres endeudados para que sus hijos estudien. Me imagino que son más universitarias, no he visto el desglose, que escolares. Y un 4,3% tiene préstamos automotriz. Es el más bajo, pero también está dentro de las deudas más altas. Y ahí vuelvo a la pregunta, Rodrigo, ¿qué hace la política pública con esta cifra? Bien, la política pública utiliza estas encuestas, ¿no? Sobre todo la CACEN, por ejemplo, que es un excelente instrumento para determinar dónde está la población que requiere más ayuda, ¿no? Hablaba yo recién de la encuesta Presupuestos Familiares que desarrolla el INE, y de este gasto promedio del hogar de 1.121.000 pesos, promedio, ojo, no estamos diciendo aquí que todas las familias tienen ese ingreso, en el promedio 1.121.000 pesos, los 3 primeros gastos son en alimentación y bebidas no alcohólicas, el segundo es transporte y el tercero es vivienda y gastos en servicios básicos. Eso ya nos da una luz de hacia dónde debiera ir la política pública, en forma de subsidio monetario, ¿no es cierto? Puede haber un subsidio para el transporte, para ciertos grupos sociales, otro para cubrir los servicios básicos, ¿no? El de alimentación, que fue uno de los subsidios que se implementó primero en especies, que no funcionó muy bien porque no hubo muy buena distribución, la logística fue un gran problema. Después fue monetario, ¿no es cierto?, durante la pandemia, y fue más efectivo. De esa forma se fue a paliar esos 3 primeros gastos del hogar, ¿no? Y en particular en la vivienda hay otros ministerios dentro del Estado que se encargan de aquello, que tienen que ir a suplir, por ejemplo, hoy día el déficit de 640.000 viviendas que hay en el país. Veíamos también esta semana un reporte del incremento de los campamentos en Chile, donde hay cerca de 1.090 y tantos campamentos con 71.000 familias que viven en situaciones irregulares, con un promedio de 3 personas por hogar, ¿no? Lo que recién comentaba Victoria de devolver el IVA a la familia es una pésima idea, porque el IVA es el principal ingreso justamente del Estado para diseñar la política pública y destinar los recursos a estos 3 ámbitos que son los prioritarios, ¿no?, los básicos para que una familia pueda, que es lo que esperamos, pueda llegar a fin de mes. Mira, es bien complejo este tema, me imagino, José, que va a costar poder abordarlo, porque se van mezclando factores, ¿no es cierto? Está bien compleja el costo de la vida. A eso además tenemos que agregar la otra cifra que salió hoy día en la mañana del desempleo, que está como en 300.000, pero además como estancado, porque no hay gente que está saliendo a buscar trabajo tampoco. Entonces está bien complejo. Para ir cerrando, ya nos queda 1 minuto, 2 minutos para que podamos cerrar con una idea un poco más esperanzadora de para dónde vamos, digo yo.
Sí, a mí me gustó el encuentro de la Sofofa. Tengo que decir, Rodrigo, que José está como mirando al cielo. Perdón, yo estoy aquí a distancia, no vi a José, perdona, como José, que mira al adelante. cielo con mi pregunta y dice, no sé qué hacer. Adelante, José. No, para nada. Me acordé de la canción de Shakira que recomendó Aldo hace un par de programas. No fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la monotonía. Nos pusimos a hablar de las canciones de Shakira. Tú dices que soy más esperanzador, pero con la canción Monotonía no estamos como medio. Sí. No, pero no, o sea, ahí por supuesto que hay esperanza. O sea, lo de ayer es verdad. Fue un buen diálogo el que hubo ayer entre el presidente. Bueno, mejor que la CONAPYME, digámoslo. Bueno, y la Sofofa, y hay espacios de acuerdo. Y yo creo que eso es siempre una buena noticia, que personas que tienen distintos roles aprendamos a trabajar juntos y a coproducir soluciones. No solo lo público, no solo lo público-privado tiene un espacio importante. Bien, hicimos País ADN junto a Victoria Paz. Muchas gracias, Victoria, porque además hoy día fue como un día ideal para poder abordar temas económicos. ¿Alguna cosa que quieras decir del Instagram? Porque siempre Victoria tiene algo que contarnos ahí, ¿o no? No, yo creo que las personas tienen que seguir mi Instagram, que es @podereconómico, porque damos muchos datos. Vamos a invitar a José ahí a contarnos, a hacer un live, porque yo creo que lo de las tasas, lo que hablábamos, es que las personas se informen, y de verdad lo digo, o sea, yo creo que hay mucha parte que uno mete la pata porque no sabe cuánto está pagando en un lugar, cuánto es la tasa de interés por atrasarse en el otro. Entonces hay mucho que es información, y tratar de ordenar está difícil, pero se puede afrontar lo difícil, por lo menos como teniendo un poquito más de información y haciéndolo más certero. Bien, José Roa desde Fundación Chile 21 y Rodrigo de la Riva desde Lima hoy día. Muchas gracias, él es director de Activa Research. Gracias por haber estado en País ADN. Antes de terminar, vamos a escuchar al subsecretario Manuel Monsalve, que justamente está haciendo una pauta sobre temas de seguridad, que es lo que abordamos aquí en País ADN. Escuchen. Sí, vamos a pasar a escuchar a esta hora al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que se refiere a la encuesta, al estudio que dio Paz Ciudadana en relación con la evolución del delito. Lo escuchamos. El año 2022 uno podría decir que en materia de cantidad no son muy diferentes a la cantidad de delitos de mayor connotación social que se cometían en el año 2019 previo a la pandemia. Pero la gente tiene más temor. No hay más victimización, pero sí hay más temor. Y la pregunta es por qué hay más temor. Bueno, uno de los hechos que yo creo que justifica eso es que los delitos violentos están mucho más presentes. Hay más homicidios. Progresivamente, todos los años ha habido más homicidios que el año anterior. La presencia del uso de armas de fuego en la comisión de los delitos, tanto de los robos con violencia como en los homicidios, es mucho más fuerte. Si el año 2019... el 43% de los homicidios se cometían con armas de fuego, el año 2022 esa realidad cambió. Y el 60% o más del 60% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Por lo tanto, hay delitos mucho más violentos. Y los delitos violentos, sin duda, generan temor. Y por eso bien, está en este minuto el subsecretario Monsalve, está Paulina García, luego en las distintas ediciones de prensa y el programa El Ciudadano que viene a continuación vamos a tener más detalles. Está en una pauta junto a los alcaldes y estaba hablando justo lo que estábamos diciendo, la percepción, el miedo, el temor, pero más armas de fuego, y eso claramente, lo que decía Rodrigo un poco, el delito es más fuerte, la imagen es más compleja de ver y da miedo, obviamente. CLAP, la red de pagos que acepta todo tipo de tarjetas, con la que tu negocio tendrá todo lo necesario para vender más y tus clientes distintas facilidades de pago. CLAP, mejor para tus clientes, mejor para ti. Contrátala en clap.cl y descarga la aplicación Mi Inversión. Realiza tus operaciones cuando quieras, revisa el comportamiento de tus inversiones y accede a nuevas alternativas. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Bien, terminamos País ADN y los voy a dejar ahora con El Ciudadano, porque hoy día es un programa más cortito, porque Sandra Ceballos y Cristian Arcos se desplazaron, salieron fuera de la ciudad, están de Santiago, están en el Colegio Carmelita Felipe Cortés de Nogales, donde van a hacer un especial del Ciudadano para hablar de educación, de innovación, con el modelo pionero, con estos liceos técnicos profesionales que están haciendo un cambio para la educación chilena. Así es que nos vemos nosotros mañana junto con Aldo a las 9 de la mañana en País ADN.